Que ya estamos con el presidente del Colegio Médico de Bolivia, el doctor Cleto Cáceres, nos acompaña acá en estudios para hablar de esta determinación que tomó el Consejo Nacional de Salud ayer, de ampliar por 15 días más la protesta en rechazo a la ley de emergencia sanitaria. ¿Por qué 15 días más, doctor? Buenos días. Bien, buenos días, Gabriela. Un saludo para toda su masiva audiencia a nivel nacional, internacional. En todo caso, reflejar 4 puntos que hemos concluido en el CONASA. Primero, establecimos rechazar cualquier intento de amedrentamiento, atropello a los colegios de profesionales a nivel nacional. Segundo, el país está demandando una acción de refuerzo en el tema de las campañas de vacunación. Entonces vamos a reforzar aquello a tal punto que su sector privado ha ofrecido también su estructura, sus establecimientos de salud en el sistema privado, para que a través de un convenio se pueda también vacunar en estos establecimientos, cumpliendo obviamente las normas del Plan Anual de Inmunizaciones y ahora de la pandemia de emergencia. Tercero, nos encontramos en esta situación conflictiva, de esto es responsable el gobierno. El 4 de febrero, antes de que comience una medida de presión, hemos mandado nosotros cartas tanto al presidente, al Poder Legislativo, a la Comisión de Salud, para que nos den una audiencia para analizar esta ley que salió en forma sorpresiva. Nos sorprendió a todos y obviamente también se publicó en forma sorpresiva porque no se lo hizo oficialmente en un medio, etcétera, ni un lanzamiento, salió directamente por la Gaceta Oficial. Entonces, esto ha hecho de que reiteremos otra vez otra reunión del CONASA en fecha 7 y el 12, que fue la última vez que nos reunimos, cuando ya aparece sancionada por la Cámara de Diputados, y obviamente teníamos la esperanza que en la Cámara de Senadores y en la Comisión de Salud se revise esta ley. Lamentablemente se salta la Comisión de Salud y se va directamente a la Comisión de Constitución, y de allá para adelante a promulgar la ley. Pero entonces, hubo reuniones previas, ustedes habían observado 3 artículos y supuestamente se incluyeron estas modificaciones. A raíz de la primera carta, justamente se nos avisa que el Ministerio de Salud está dándonos para atender y revisar los 3 artículos iniciales, que como usted lee y empieza y dice, bueno, esto ya no se puede tolerar. Y obviamente se llega a un acuerdo, se revisa, se compromete el Ministerio de Salud a que lo que se acuerde en esa reunión también va a ser acordado en la Cámara de Senadores antes de la promulgación de la ley. Y sirvió porque no nos permitió llegar a medidas de presión que ya iban a salir antes del 12 de febrero. Se dio ese cuarto intermedio, esperando de que evidentemente se puedan seguir revisando otros artículos más, primero hablamos de inconstitucionalidad. Para poner un ejemplo nada más, esta ley, con las características que tiene, y de acuerdo a nuestros juristas, nos dicen que no se puede emitir una ley de emergencia sanitaria con estas características, no estando en un estado de excepción. Por ejemplo, si estuviéramos en un estado de sitio, correspondería. Si estuviéramos en un estado como fue el pasado gobierno de la presidenta Yanine, correspondía. Pero un estado normalmente ya elegido, constituido, no corresponde una medida de esta, porque contraviene. Entonces sí se han hecho las denuncias correspondientes de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Nosotros hemos esperado de que eso se presente por quienes están llamados a hacer eso. ¿Quiénes son los llamados? No el poder civil organizado, sino los parlamentarios, los que se encuentran en representación de la sociedad civil en el Parlamento. En este caso, las brigadas de oposición. Ellos están con la lista, con la demanda de constitucionalidad lista para ser presentada. Sin embargo, están viendo el momento para que sea oportuno, tenga el valor, etcétera. Usted sabe que en este momento estamos hablando de un gobierno totalitario. Tenemos en el Ejecutivo y también tenemos en el Legislativo y por supuesto en el Judicial. Tiene una influencia enorme.
Por ejemplo, la ley de impunidad que se está sacando, ¿no es cierto? Entonces, tenemos serias dudas de que se respete incluso el valor legal de una demanda. ¿Qué pasa con esta posibilidad que dan desde el gobierno de que ustedes participen en la reglamentación de esta ley? Porque aseguran que abrogación no va a haber. Mire, con la ley de la SUS también que se tenía antes, como en las modificaciones se emitió, pero se volvió a considerar. Nos sentamos con el gobierno, revisamos, se entendió y obviamente se transformó esa ley, ¿no es cierto? Al momento de modificar un artículo de la ley, no estamos hablando de la reglamentación, de la ley, es necesario que salga otra. O sea, si construimos una ley con las correcciones de las observaciones, por supuesto, nosotros hemos dicho que estamos aptos al diálogo, a sentarnos, vamos a traer a los constitucionalistas que han fundamentado que esta ley es inconstitucional y obviamente pues se hará lo que dice nuestra Constitución, el respeto y el hecho de vivir en un país de derecho, pues no, entonces... ¿Qué es lo que falta modificar, según los médicos, en esta ley de emergencia sanitaria? Por ejemplo, estamos estableciendo que la misma, para que nos entienda la población, constituimos con esta ley un comité de emergencia nacional. ¿Y quién es el Comité de Emergencia Nacional? Resulta que es una copia nada más de la brigada, o digo, del gabinete ministerial, y constituye esta comisión, donde no participa, reitero, el Comité Científico Nacional. ¿Y qué hace el Comité Científico Nacional? Pues él es el que escribe, ¿no?, los protocolos, las guías, el tratamiento que en este momento estamos enfrentando a la pandemia. Si a este sector, que es de emergencia, no lo hacemos partícipe al comité científico y es una réplica del gabinete, usted me dirá, bueno, el ministerio y su gabinete, el presidente, tienen una función exclusiva. Y sin embargo, sacamos una ley de emergencia y copiamos y traemos todo ese gabinete y lo duplicamos con funciones. ¿Es legal eso? Entonces ya los juristas saben que estas cosas están observadas. Además dice de emergencia sanitaria, pero es una ley general que abarca a varios rubros. No hay necesidad de que sea... Hay un desastre, por ejemplo, un incendio, etcétera, de bosque, entra en vigencia esta ley de emergencia, porque a pesar de llamarse sanitaria, sin embargo, agarra y abarca todo el contexto, o sea, le da cobertura. Otro tema es que no se permite la transparencia. Hablamos en esta ley, en su artículo 28, de la confidencialidad de los gastos que pueda realizar los representantes de la Comisión de Emergencia en esta ley de emergencia. Entonces, de ese término hay mucho por cortar, porque imagínense, incluso para las empresas productoras de los fármacos, de la vacuna, exigen esa confidencialidad. Ahora, desde el gobierno aseguran que esta ley protege al paciente, al ciudadano boliviano, porque, por ejemplo, no exige que se pague un adelanto, se dé un monto de dinero antes de ser atendido en una clínica privada. Una fachada simplemente por querer estigmatizar al sector privado. El sector privado es útil en todos los estados del país y del planeta. Imagínense, si no tuviéramos el concurso del sector privado, estaríamos hablando de una saturación que ya tenemos del sistema de salud, de la seguridad social, del sistema público y también del sistema privado, ¿no es cierto? Entonces, si no los tenemos, mal, o sea, no tenemos que tampoco escondernos por aquello. Pero ¿y qué pasa con ese artículo en particular? El tema de las garantías que se exigen en las clínicas privadas, ¿no sería problema? Gabriela, se cae solo ese artículo. ¿Por qué? Porque ya estaba arreglado. Antes de que salga la ley, hay una resolución ministerial que estableció esos términos que usted está diciendo, más la regulación de los productos que se están utilizando para combatir el COVID-19 y obviamente también por el tratamiento de los procedimientos que se van a realizar, por ejemplo, en una apendicitis, etcétera, en las clínicas privadas. O sea, ya salió antes de que salga la ley de emergencia. Y reiteramos, se puede trabajar con decreto como está constituido, estamos hablando de un país de derecho y evidentemente a través de decretos, a través de resoluciones ministeriales y la máxima entidad en este caso es el Ministerio de Salud. Otro de los argumentos del gobierno es que esta ley
prohíbe las manifestaciones públicas o en todo caso los paros de actividades de parte del sector cuando se esté dando una emergencia como ahora la de la pandemia. ¿Qué pasa con la ciudadanía que queda sin la atención necesaria? Primero, aclararle a la población, y son testigos todos, el Colegio Médico, pese a su derecho a reclamar, a protestar, a tener reuniones de actualización en jornadas académico-científicas, porque hasta eso lo prohibía, reitero, jamás ha hecho una interrupción del sistema sanitario de salud en el país a lo largo de la historia. Siempre ha respetado el tema de las emergencias, las urgencias médicas, es más, incluso la atención, ¿no es cierto?, de otro tipo de patologías que no sean la emergencia, pero que requieren una urgencia en ese momento. Pero cuando hay un paro se suspende la consulta externa y las cirugías programadas. Que pueden programarse y que no van a causarle problema a la persona, que no ponen en riesgo su vida. Eso sí, pero es una limitante de protesta. Yo trasladaría esta pregunta y le diría al gobierno, ¿por qué el gobierno se empecina en que el sector salud tenga que llegar a salir? Es como cuando un bombero, ¿no? Resulta que hay un incendio y lo mandan a apagar sin traje, sin extinguidores y nada. Por eso está saliendo el sistema de salud. Usted se va a un tercer nivel del SUS, que en este momento debería garantizarle la salud, y resulta que llega una cama de terapia, llega un diagnóstico, no hay el laboratorio para complementar ese análisis. El tratamiento se lo damos, tampoco hay en la farmacia, tiene que ir a buscar eso. Estamos hablando del sistema público, de la gente que no tiene un contrato de trabajo seguro. ¿Es eso decir que el SUS cubre? Es mentira. Entonces, por eso hemos salido a marchar, y obviamente cuando hablamos de prohibir las jornadas académico-científicas es a través de estas revisiones, de estas jornadas que traemos médicos del exterior, los que están llevando a cabo un proceso invasivo, etcétera, para actualizar nuestros conocimientos, que hacemos esos seminarios científicos. Hasta eso lo estaban prohibiendo. O sea, ¿dónde queda realmente quien ha elaborado y ha proyectado esta ley de emergencia? Creo que no era del sector salud. Lo cierto es que ambas partes tienen sus posiciones fijas en torno a la ley de emergencia sanitaria. ¿Cómo se van a desarrollar estos nuevos 15 días de paro de actividades? ¿Qué características va a tener? ¿Qué otras acciones van a tomar para hacerse escuchar? Lo primero que hemos dicho de que evidentemente a nosotros nos gustaría volver lo más rápido posible a nuestro consultorio y trabajar en lo que sabemos hacer. Entonces, pero eso no está en nuestras manos. Eso está en manos del gobierno, y reitero, desde el 4 de febrero que venimos haciendo esa insistencia por la ley, porque abrogada esta ley no estamos luchando siquiera por una cama más en el hospital, por un respirador más, ni estamos hablando de los medicamentos que tanto necesita. Tenemos una debilidad enorme en el sector salud para atender recursos humanos, infraestructura, institucionalización, despolitización en el sector salud, eliminar la corrupción. Imagínense, estamos hablando de una ley que lamentablemente ya está declarada como inconstitucional, aparte está prácticamente vulnerando muchos derechos del sector profesional, de los diferentes sectores que integran el CONASA, ¿no?, el Consejo Nacional de Salud. Pero no estamos hablando solo de médicos, estamos hablando de las enfermeras, de los trabajadores en salud, etcétera, del riesgo. Imagínense. El año pasado, ustedes son testigos, se ha dicho que se le va a dar un bono COVID a aquellos que salen víctimas de la mortalidad, han perdido a su padre, su madre, han quedado huérfanos y prácticamente desamparados. ¿Acaso se ha cumplido eso cuando es un compromiso de Estado? De un Estado, el otro que está entrando debe asumirlo. Bien. No se está cumpliendo ni esto. Con esta medida de presión no estamos luchando por eso. Estamos luchando por la abrogación de esta ley, o que se revise, porque lamentablemente no está obedeciendo a lo que significa una emergencia sanitaria. Le agradecemos, doctor, por esta entrevista. Era Cleto Cáceres, presidente del Colegio Médico de Bolivia, refiriéndose a este paro de actividades del sector salud que se amplía por 15 días más a nivel nacional. Continuamos con más información.